De la noche al día. 9:08 de la mañana. Vamos a hablar de historia, pero ya les animo a que estén en este ratito de radio porque va a ser una forma diferente de tratar la historia. Además, la historia a través del humor. Y en una época en la que, fíjense, a veces hablamos de que ahora mismo no se puede hacer humor, pues que no hay libertad. Pues imagínense cuando hubo un tiempo donde hubo que agudizar el ingenio para que la censura, una dictadura, no prohibiera hablar de ciertas cosas o hacer humor con ellas. Es lo que ha llevado al historiador Ricardo Rizo a indagar en su función en la dictadura y la transición. Ricardo Rizo, hola. Hola Eva, buenos días. Saludo para ti y para toda la audiencia. Ricky te puedo llamar, me dijiste, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, ¿cómo se te ocurre investigar en ese periodo y más a través del humor? Bueno, la verdad que a mí siempre me ha interesado la historia y sobre todo la parte la parte que dediqué al trabajo, la dictadura y la transición, son periodos que me gustan mucho, conocer cómo se desarrollaron, ¿no? Y cómo se dio el paso de una dictadura a la transición. Y el humor, pues, siempre me ha gustado. Uh-huh. Empezó con, o sea, una mañana, mi abuelo tuvo la brillante idea de poner en la tele El Chavo del Ocho y ahí empezó mi interés por la comedia. Luego conociendo a humoristas que salían en la tele, en televisión canaria, como Sergio Correa, Lolo El Gomero, Maestro Florido, Sayo, Manolo Vieira, y ahí pues eso. Empezaste a engancharte porque además, aparte de tu faceta de historiador, que quizás hoy es lo que vamos a estudiar por ese trabajo, pues también te mueves en redes en el tema del humor, ¿no? Sí, en redes y también a veces cuando se puede, participo en algún micro abierto. Ahora mismo no he participado en algún micro abierto haciendo monólogos y también participo en certámenes de narración haciendo cuentos, siempre con la perspectiva, intento poner la perspectiva del humor, pero llevo la L verde, soy un cómico novato. ¿Estás empezando? Sí, al golpito, pero con buena letra. Bueno, y el tratar la transición también con humor, creo que es un poco complicado o especial, ¿no? Porque es saber lo que trabajaban, cómo trabajaban, pero también ponerle ese guiñito tuyo, y es lo que tiene ese trabajo. Sí, lo que pasa que también, ahora me voy a poner un poquito académico, no, la gente no puede pensar que, por ejemplo, desde que se acabó la dictadura con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, ya España se levantó al día siguiente haciendo chistes, ¿no? Democrática, ¿no? Las cosas, o sea, la democracia tardó en asentarse y buena parte y el humor tenía también en la transición, pues esa utilidad de poner en valor la democracia y de, digamos, o sea, sí, buscar la democracia, pero también me trabé, no pasa nada, cosas del directo. El humor en la transición buscaba... ¿Has estado muchas veces en la radio? Bueno, yo tuve... Lo que pasa que ya... Aquí es la primera vez, me estreno contigo, pero yo tuve en una radio local, tu compañera Tere Coello, uh-huh, me empezó a poner... me ponía... hacía pequeñas sesiones y luego pues me dio una sesión, estuve 5 temporadas, pero el micro pesa y no, impone, ¿no? Impone. Pero bueno, hace tiempo que no estoy acostumbrado. Vamos a estar hablando aquí entre nosotros porque además quiero ir haciendo un poco recorrido de ese trabajo. Es una investigación bajo la dirección del profesor Domingo Garí, la has plasmado tú para ese trabajo de fin de carrera. Sí, de fin de carrera de historia. ¿Y qué te dijeron ahí los que te estaban controlando el trabajo? Pues yo la verdad que te tengo que admitir que yo al principio no iba a hacer el trabajo de este tema por a veces el autoboicoteo, de decir, no sé yo si esto va a historiadores de que tienen una trayectoria, les va a sonar bien, porque a veces lo del estudio del humor es una cosa, hay muy buenos trabajos sobre el humor desde diferentes perspectivas, pero es como una cosa reciente, da la sensación como que
como que no es necesario, o sea, no es necesario, no, como que es algo denostado, y yo creo que no. Entonces, vamos, yo se lo comenté a Domingo Garías y desde el primer momento me animó, incluso me dijo, en una tutoría los dos íbamos en la misma onda, porque me dijo, oye, ¿y tú has pensado, por ejemplo, no sé, hacer alguna entrevista, o sea, tener fuentes orales en el trabajo de humoristas gráficos, por ejemplo, Morgan? Digo, sí, a mí me gustaría acercarme. Y lo mismo me dijo, dice, mira, y a lo mejor alguien que te puede ayudar es Juan Luis Calero, que a lo mejor... Y yo también le dije, digo, bueno, y también yo quería acercarme a Calero y a ver si puede atenderme Manolo Vieira. Y dice, pero yo no sé si Manolo... Porque claro, que también coincidía con la gira de despedida de Manolo. Y al final, y decir aquí que los tres, tanto Morgan como Calero y Manolo Vieira, que al final pude conseguir el testimonio de Manolo, se portaron, pero vamos, espectacular conmigo. Qué bueno. Pues vamos a ir haciendo recorrido por todo eso, porque bueno, los has ido nombrando y has ido nombrando también, por ejemplo, el humor gráfico, pero vamos a hacer un recorrido porque como decías, en esa investigación has ido analizando poco a poco y, por ejemplo, hablabas de las murgas durante la etapa franquista, donde ni siquiera se llamaba ni murga ni carnaval. Soy, señores, cubanito es muy formal, vale más el cubanito, y aunque usted lo tome a mal, Fraga se cargó a Vertige, y en su puesto se mantuvo, pero el voto de Vizcaya lo mandó a tomar. Esto es de 1987, una grabación de la Plaza de Toros. Fue un poco después de cómo empieza tu trabajo, pero fíjate que destacas la labor de los letristas, lo que hacían para saltarse la censura, para seguir llegando al pueblo y que estos se sintieran identificados. Tanto las primeras murgas a filarmónica se llamaban, como en Santa Cruz de Tenerife, hemos escuchado la FUFA, como en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, el término de afilarmónica, según argumenta el periodista Ramón Guimera Peña, que en su libro 75 años dando la murga, iba dado porque las murgas tenían la intención de parodiar a una formación musical, entonces era lo de afilarmónica, de no somos una filarmónica, y también por lo de la lengua afilada. Y bueno, la importancia también de los letristas, muchas murgas recurrieron a humoristas como Seña Pepa, Cho Venancio, Cho Pacheco, el de La Esperanza, para, como dices, sortear la censura y bueno, pues hablar de temas que se podían hablar, porque hay que recordar también que en la dictadura no se podía criticar abiertamente al gobierno, sino que había que decirlo de una manera enmascarada, nunca mejor dicho, porque estamos hablando del carnaval, ¿no? Exacto. Y que ni siquiera decíamos que se llamaba carnaval, ¿no? Que eran esas fiestas de invierno. Sí, a partir de 1961, fiestas de invierno, pero porque le vieron también de, oye, que las fiestitas estas dan dinero, pues vamos a darle valor turístico y... Y fíjate que dentro de esas letras y utilizando el humor, se intentaba saltar la censura, pero también entendemos que había algo de ingenio que a lo mejor ahora se puede perder, ¿no? Porque como podemos decir abiertamente ciertas cosas, no buscas de qué forma lo puedes contar. Claro, y ¿no? hablando con Juan Luis Calero me decía que eso era precisamente lo que daba más risa, de cuando la gente escuchaba, que se refiere a, pero no lo nombra. Claro, que también hace que el oyente, que el que está, claro, el público tenga que hacer un esfuercito más, ¿no? Todo eso se destinaba no tanto quizás a lo mejor a que lo captaran las autoridades, sino que lo captara el ciudadano de a pie, se está refiriendo pero mira, no lo nombra, pues bien. Y Ricardo, hoy tenemos programas de radio, de televisión aquí en esta casa, páginas dedicadas a las murgas, al carnaval. El día, por ejemplo, con Humberto Gonar está todo el año hablando de carnaval, de ese concurso de murgas, pero en esa época incluso se evitaba de alguna manera hablar de ella por parte de los medios de comunicación canarios. Claro, las actuaciones no eran anunciadas.
sino que a lo mejor cada murga o sea, las murgas actuaban de manera sorpresiva en una esquina, no era como ahora que te lo pone, como has dicho tú, los medios, que en tal día va a estar tal murga en tal sitio. Y de alguna manera también esa crítica defendía al pueblo, ¿no? Exacto, siempre fue, claro, porque las murgas desde ese momento y desde ahora son consideradas en el carnaval como un periódico cantado o la voz del pueblo. Uh-huh. Ricky, también hablas de ese humor gráfico. Has mencionado el humor, por ejemplo, de Padilla o de Morga, pero siempre ha habido grandes humoristas gráficos isleños que tampoco escaparon de la represión, incluso de la cárcel. Exacto. Entre ellos hay que destacar a Felo Monzón, que fue quizás si no el pionero, uno de los pioneros en este arte, en esta otra forma de hacer periodismo, porque hay que recordar que el humor gráfico también es otra manera de hacer periodismo, de retratar la actualidad con una mirada cómica. Felo Monzón, Policarpo Niebla, que crearon el diario Faifes, donde se hacía una, digamos, crítica de todos los temas que era posible desde el campo de Faifes, uh-huh. que bueno, también hay que decir que, como dijiste, los humoristas no escaparon tampoco de digamos, de la represión y fueron llevados en campos de concentración. Incluso te puedo decir que hasta el gran Pancho Guerra, el creador de entre otras publicaciones de radio, de teatro, radio, hizo guiones de radio para... Uh-huh. La Radio Televisión Española, fue creador de ese famoso Pepe Monagas, tuvo la suerte de escapar porque también lo querían meter en un campo de concentración. Y eso, volviendo a lo que me decías del humor gráfico, que sí, que en algunas ocasiones fueron presos, pero por la suerte escaparon. Me sorprende porque en la radio no te están viendo, pero lo tienes todo ya en la cabeza, ¿no? Todos esos nombres, toda esa gente en la que has trabajado, en la que has investigado, porque claro, estamos hablando de la época de la transición, pero en realidad incluso trabajas hasta desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, más bien lo de la guerra civil. Uh-huh. La guerra civil, uh-huh. Que también habían dificultades ahí precisamente como decías para poder hacer humor y aún así intentaban buscar la manera. Pero porque también hay que tener... Tú sí me pongo muy académico, me lo dices. No. Si además yo creo, mira, estamos ahí, está el compañero Ada y está Elena, porque además estás dando datos y cosas que a uno le apasionan también. Y yo creo que es interesante, ¿no? El conocer, y además de una persona tan joven como tú, que es verdad que me dijiste que tienes 30 años, pero sí, pareces más joven. Muchas gracias. El que hayas investigado y el que... y el que hayas buscado esa forma de sacar la historia adelante, porque al final, cuando hablamos de historia, tú decías antes de ese trabajo académico, pensamos en un tostón, ¿no? En una cosa como muy... Sí. Pero bueno, dentro de también de esa forma de ser como eres, pues intentas que sea un poquito menos. Bueno, pero y también yo quería decir que, ya que dices eso, oye, pues que la gente se dé cuenta que algunos historiadores no son sosos. Los hay como yo que somos muy sosos. Mensaje de un oyente. Buenos días. Una pena que no se rescataran algunos personajes de los pueblos como Perico el Canario, que se vestía de Tío Pepe, todo un personaje de la Cruz Santa que ahora ha quedado en el olvido. Saludos. ¿Ves? Pues me has animado a la gente también a que rescatar gente que, bueno, que nos ayuden. Y yo agradezco que esos personajes populares que a lo mejor, porque la gente también tiene que entender que a veces un historiador no puede caer en el completismo, no podemos abarcarlos todos ni podemos tal, sino a veces porque es que no nos da la vida. Es que si yo me pongo a... Entonces también es agradecer que los oyentes, en este caso, digan esos datos para decir, oye, pues mira, pues voy a ver quién es Tío Pepe y... Claro, o que nos recuerden a lo mejor esos personajes de los pueblos que se nos escapan, ¿no? Porque eran los más conocidos, a los que has hecho referencia. Y hablabas del humor gráfico, tampoco los periódicos podían... podría haber quien hiciera humor gráfico, pero luego tenía que haber el periódico que te lo publica. Exacto, porque... ahí volvemos otra vez al tema de la censura. Se publicaba todo lo que era... todo lo que, digamos, daba el visto bueno, las autoridades. También depende, los censores, pues el criterio variaba según el periódico, el periodista, no era, digamos, una cosa uniforme de esto, hay que seguir este parámetro ni nada, sino también iba un poquito
dependiendo de cada quien. Uh-huh. Y no todos los periódicos podían o se atrevían a publicarlo, ¿no? Claro, para evitar males mayores. Uh-huh. Y los que lo publicaban, pues ya te digo, era de una manera como que se intuya pero que no se diga explícitamente. También hablamos de un humor muy diferente al que hoy nos causa risa, ¿no? Porque ni siquiera fuera mejor o peor que el que tenemos ahora o el que podemos hablar en casa, pero hablo, por ejemplo, de utilizaciones como la palabra del mago, que en algún momento fue de alguna forma despectivo, ¿no? Sí, es verdad que fue despectivo, pero luego autores como Eduardo Millares con su famoso Yo Juan, humoristas. Tú te refieres al humor gráfico nada más, ¿no? No, hablo del humor en general. Ah, ¿no? Vale, porque luego, en el caso de el que te dije ahora, Eduardo Millares, uh-huh, cambió la connotación del mago en el humor gráfico y se hizo, digamos, el mago fue el personaje para transmitir la sabiduría popular, para darle valor a nuestra identidad como... Que no era solo el paleto, que podríamos tenerlo de alguna manera, sino el decir, el mago es el que conoce la tierra, ¿no? El auténtico. El sabio. Y luego gente en la radio, como Arturo Navarro Grau, Genoveva del Castillo, Luisa Machado, Julio Pacheco, con sus personajes Chovenancio, Seña Pepa, Seña María, Cho Juan de las Mercedes, pues también transmitieron esa identidad del pueblo canario y esa idiosincrasia para darle valor, porque en la radio en aquella época tampoco se podía hablar como estamos hablando ahora con el acento de Canarias, uh-huh, sino tenía que ser pues un acento, ¿sabes? Así que se note, pues que no se note porque había que hablar un castellano neutro perfecto y de esta manera. Entonces, pues eso, que también tuvo su utilidad Y luego está Pancho Guerra, autor de Pepe Monagas, ese mago que, como tú decías, poseía una sabiduría popular, un conocimiento de la tierra y precisamente de esa nuestra idiosincrasia. Madre, me casé. Bueno, mijito de mi alma, donde come dos, comen tres. Bueno, se casó, como le digo. La chiquita era preciosa, preciosa. Tenía unos ojos color verde botella, que para que yo partía el alma. Bueno, pues, lo que pasa, ¿qué puede haber entre la unión de un ser y otro ser? Pues que nace un ser y nace un ser que no podía ser. Un niño que no era un niño. Pesaba 7 kilos, 5 kilos de cabeza y 2 de cuerpo. Era como la cebolla de gata. Arriba. ¿Cómo descubriste a Pepe Monagas? ¿Ya lo conocías antes de empezar a hacer todo este trabajo? Mira, a Pepe Monagas había un libro en casa de estos de los cuentos de Pancho Guerra, pero yo no sabía quién era. A Pepe Monagas lo descubrí gracias a un profesor de instituto, Mariano González, que un día estábamos, no sé por qué salió la conversación, estábamos hablando sobre humor y dice, ¿y a ti qué humorista canario te gusta más? Yo dije, Manolo Vieira. Dice, pero mira, hay uno que es el antecesor de Manolo Vieira, que es Pepe Monagas. Dice, busca los cuentos. Y entonces lo que encontré fueron los audios de este humorista, la voz de este humorista es uh-huh, la voz del actor y cómico José Castellano, que fue el que encarnó el personaje de Pepe Monagas. Pancho Guerra fue, digamos, el inventor de Pepe Monagas, que creó los famosos cuentos de Pepe Monagas. Y bueno, y si se me permite desde aquí decir que desde el humor decir, mira, perdona, esto va dirigido a quien corresponda, para aquellas personas que son los encargados de designar el Día de las Letras Canarias a un autor. Mira, yo sé que ya para el 2027 no, porque nombraron a Domingo López y me parece bien, un poeta surrealista, está bien, pero mira, si lo tienen a bien en el 2028, oye, Pancho Guerra yo creo que se merece el Día de las Letras Canarias, y si no el 2028, pues un año de eso, pero dénselo al hombre que se lo ha currado. Bueno, pues ese personaje que ha salido por aquí ha hecho esa recomendación, ¿no? Sí, pero con todo el cariño del mundo y todo el claro, respeto hacia Pancho Guerra y hacia el respeto que hace la gente que designa a los autores, y que yo no me quiero meter ahí. Pero fíjate, sí que tenemos esos cuentos, como tú decías, yo creo que en las casas de todos los canarios que tenemos una edad, habían esos cuentos de Pepe Monagas o esos discos con esa voz de José Castellano. Sí, y además esos cuentos también son importantes porque recrean la identidad, lo que hablábamos uh-huh, antes del mago, y con el lenguaje de que hablaba la gente del campo, porque Pancho Guerra lo hace rescata, creo yo, de una manera magistral el habla, y tú lees uno de los cuentos y es que cuando habla del paisaje te lo recreas, y eso creo que solo lo puede hacer un genio, uh-huh, porque no podemos
denostar esa creación de, oye, alguien con una, digamos, una intelectualidad tan superior como la de Pancho Guerra, que fuera capaz, gracias a la observación, de ver cómo hablaba la gente, porque los cuentos están inspirados en la población, tanto de Tunte, de que es donde él nació, como de Las Palmas de Gran Canaria, pero se pueden extrapolar a cualquier zona canaria. Claro. Por esa... Y ya que has hablado de genio, llegó el genio en la radio del humor, como es Juan Luis Calero, al que le tenemos muchísimo cariño y que nos creó una serie de personajes que con los años pues se han ido descubriendo, pero hubo quien pensaba que estaba la señora, el caballero y bueno, toda la familia de Juan Luis en la radio, ¿no? Sí, la verdad que yo... ¿Cómo fue ese ratito con él? Pues mira, muy agradable, te digo. Para mí, yo cumplí un sueño, porque para mí Calero siempre ha sido uno de los referentes, porque en casa veíamos el programa de En la calle, o la azotea, y a mí me maravilla Juan Luis. El otro día tuve la oportunidad de hablar con él por la calle y le dije, mira que tú... Nada, me presenté y le dije, me preguntó, al final el trabajo ese, ¿cómo quedó? Digo, nada, bien, se aprobó, y le conté pues lo que había estado haciendo recientemente. Y dice, pues mi enhorabuena y venga, ánimo. O sea, un tipo muy cercano, y además te tengo que decir que en la conversación esa me sacó a Dion, y yo privado de... La verdad que sí. Hablabas también de otro grande de la tierra, el primer monologuista, lo diré, no pasa nada. Monologuista, diría yo, que incluso antes de saber lo que eran los monólogos, quien hablaba precisamente de lo nuestro y de nuestro día a día, haciéndonos reír. No sé si siempre, todo el que ha ido a la península sabe que todos los amigos, si tiene un amigo peninsular aquí, suele decirnos eso, sí, qué bonito habláis, ¿no? Que la che no la tenéis, decís coche, buenas noches, coye, muyallo. Cuando me dijeron eso a mí en la península, dije, ¿en qué sitio estuviste tú? Y yo, no, ahí por la playa de la Cantera. Oye, fuiste a la playa de la Cantera y fuiste a dar con mamé el bobo. Qué pena que se nos fue, pero cuántos momentazos nos dejó. Yo decía eso de los monólogos, porque además es que nos enseñó a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Sí, fue espectacular lo que hizo Manolo Vieira, que supo relatar la identidad nuestra y, como dices tú, de hacernos reírnos de nosotros mismos. Él decía, vamos a reírnos de nosotros con nosotros. Y, o sea, esas situaciones como ir al ambulatorio, todo, el apartamento, porque también a Manolo Vieira, gracias a los monólogos de Manolo Vieira, le debemos que hoy en día la nevera en los apartamentos se vea nada más entrar, porque yo me acuerdo que él hablaba y decía, muchacho, que vas al apartamento y te pones a buscar aquello por donde está la nevera, y entre otras cosas, o sea, los zapatitos de la comunión. Y todos esos personajes que también vivían en el entorno de Manolo Vieira. Alexis, eso me lo comentó Manolo cuando yo le pregunté, oye Manolo, pero ¿y quién es Alexis y qué te hizo? Dice, Alexis era yo de niño. Dice, era un inconformista. Y de ahí se inspiró. Sí. Estás trabajando, ya vamos a terminar con este trabajo que te ha servido para probar, ¿no? Sí, puedo decir que saqué un sobresaliente. Ah, mira, pues bien, sí. Entonces se te dio bien el humor. Sí, bueno, el humor, y también al tribunal le gustó, le haría gracia el trabajo que hiciste, ¿no? Aunque ahora sigas de otra manera con el humor en redes o en... No, y yo tengo que decir que el trabajo sigo recopilando datos y sigo porque lo quiero publicar en un futuro. Eso te iba a preguntar, que además de aprobar la carrera o la asignatura, ¿vas a publicar algo? Sí, lo voy a publicar. No va a ser en 90 días. Puedo prometer y prometo que en 90 días no va a ser, pero sí va a ser antes de que Tegueste tenga playa. Bueno, pues en un futuro en un futuro, ¿no? En un futuro muy próximo. No muy lejano. No. Y ahora estás trabajando también con Gila, no es canario, pero... Acabo de terminar el máster de Historia en la España contemporánea en el contexto internacional, y el trabajo de TFM también lo quise hacer desde el humor, pero me pasé a Gila. Uh-huh. Y la verdad que es muy apasionante. Y bueno, pues trabajar a Gila, que no, también ha tenido sus consecuencias. ¿Y cuáles son? Hombre, por ejemplo, tanto leer a Gila, tanto escuchar a Gila, que ya a veces hasta uno se le queda lo de es el enemigo, que se ponga. ¿A qué hora van a atacar mañana? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían atacar por la tarde?
Sí, después del fútbol. Bueno, ¿y cuántos van a venir? A la que bestias. No sé si tendremos balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Venga, hasta luego. Ricky, lo mismo te hace De Gila, que te hace un trabajazo de historia y que ha conseguido, pues eso, aprobarlo y llevarnos también a la memoria a todos esos grandes humoristas que hemos tenido en nuestro archipiélago, ya sea a través de la radio, de los escenarios, del humor gráfico o de aquellos discos o cassettes. Exacto. Cintas de cassette que teníamos de entonces. Y demostrar que lo de hacer reír, oye, que es un oficio y que es un arte. Y que fue una válvula de escape para los tiempos de la dictadura, ¿verdad? Exacto, fue una válvula de escape, porque a veces se puede pensar que la gente cuando está pasando penurias como se pasaban en la dictadura, hambre, el no poder opinar libremente, pues estaban, digamos, encorsetados en eso. Y no, también, como dice el historiador Claudio Hernández en su obra Divertirse en el franquismo, pues la gente necesitaba evadirse y uno de esas maneras de, digamos, salirse de ese ambiente era a través del humor. Uh-huh. Ricardo Rizo, historiador. Ricky, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Por si alguien... Ricky Rizo. Ricky Rizo. Ricky Rizo. R-I-K y las dos y latinas y Rizo con Z. Bueno, pues enrizar el rizo. Exacto. Ricky, gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, a seguir